'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos con David Sánchez. Si alguien se pensaba que era imposible quedar peor, bueno, pues lo está consiguiendo. En sus declaraciones, y sobre todo en las de los responsables de los conservatorios, que están apuntalando que evidentemente el cargo se creó para él, porque él era el hermanísimo, porque era el hermano de Pedro Sánchez, que se le amoldó todo el puesto. ¿Para qué? Para que tuviera su enchufe. Vamos con todo ello, Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que las últimas declaraciones del caso David Sánchez están calentando mucho lo que va a ser la segunda comparecencia de David Sánchez ante la juez Viedma, ya una vez pasada la Semana Santa, el próximo 25 de abril. Pues hemos tenido varias declaraciones testificales las últimas horas, por ejemplo, las de los directores de los conservatorios de Badajoz, Evaristo Valentí y también Yolanda Sánchez, que tiene el mismo apellido que los Sánchez, por cierto. Y la verdad es que las dos declaraciones han sido muy clarificadoras, como digo, pues pocos días antes, un par de semanas antes de que vuelva a comparecer David Sánchez, porque tanto Valentí como Yolanda Sánchez han dejado claro ante la juez Viedma que antes de que se adjudicara la plaza, el famoso correo electrónico que intercambiaron ambos, en el cual pues se pasaba uno al otro las bases del concurso con el asunto en el correo electrónico de hermanísimo, pues cuando les ha preguntado la juez Viedma por este asunto, pues lo que han dicho Yolanda Sánchez es que el propio Evaristo Valentí le dijo que ya había rumores de que esa plaza se creaba y que iba a ir a parar a David Sánchez. Algo que le chocó, según su propio testimonio, a Yolanda Sánchez, porque primero desconocían que Pedro Sánchez tuviera un hermano músico y llamó especialmente la atención, ¿no? Pues que un hombre que se suponía que vivía en San Petersburgo, en Rusia y tal, que de repente pues fuera a acabar nada más y nada menos que en Badajoz, ¿no? Y esto fue algo que chocó, pero que era un rumor pues que corría, y este asunto también ha sido confirmado por el propio Evaristo Valentí en sede judicial, y de hecho que efectivamente pues que él había oído que esta plaza pues que podía llegar a ser adjudicada a David Sánchez, y por eso el asunto de hermanísimo. Miguel Ángel, Yolanda Sánchez sí que había estado desde el primer momento, claramente, por decirlo de una forma que nos entienda la gente, a la contra de los intereses de David Sánchez. No porque ella tuviera nada en contra, sino porque ella era la directora de uno de los conservatorios y desde el primer momento dijo dos cosas muy importantes. Uno, ese puesto no tenía las características que tenía el currículum de David Sánchez, nosotros necesitábamos otras cosas, y de hecho enumeró. La autora del famoso mail en el cual se enumera la posibilidad de que lleve las llaves para cerrar la biblioteca, de que mueva mobiliario, de que toque el violín, etcétera, ese mensaje era de Yolanda Sánchez. Y luego además ella fue la que dijo, oiga, a mí me han entrado en el ordenador, en la cuenta de la Diputación de Badajoz, y me lo han borrado desde fuera. Y de hecho aportó y dijo, pero yo tengo otra cuenta, que es la privada, en la cual tengo mensajes. Pero Evaristo Valentí no estaba tan claro que estuviera a la contra. Quiero decir, empiezan algunos testigos o personas, o incluso determinadas otras personas imputadas, empiezan a sentir que el caso se va a desequilibrar y aquí tonto el último, por decirlo de una forma llana. Absolutamente, Carlos. Es verdad que desde el primer momento el caso Yolanda Sánchez, pues ante la juez Viedma mostró su clara voluntad de colaborar con la justicia. Lo hizo en su primera declaración, porque hay que decir que esta ha sido la segunda declaración de ambos como testigos ante la juez Viedma. Y claro, Yolanda Sánchez ya en su primera declaración dejó claro que efectivamente que le habían borrado sospechosamente correos electrónicos relacionados con la contratación de David Sánchez, y que de hecho pues cuando ya salieron publicados en los informes de la UCO ella ni se acordaba de esos correos, pero que efectivamente que fueron así, que lo corroboraba, que se habló pues de David Sánchez en esas fechas. Y luego ha habido un dato muy interesante también que ha hecho en su comparecencia la propia Yolanda Sánchez, porque le ha intentado buscar las cosquillas el abogado de David Sánchez. ¿Por qué? Porque Yolanda Sánchez durante su comparecencia pues hacía referencia al hermano del presidente del gobierno. Ha utilizado esta referencia el abogado de David Sánchez para desacreditar su testimonio y ha dicho, claro, es que usted está hablando del hermano del presidente del gobierno, pero en esas fechas no era presidente del gobierno. Y ahí cuando ha dado una respuesta demoledora y muy clarificadora a Yolanda Sánchez al decir en esas fechas todos sabían quién era Pedro Sánchez. Es decir, la
coartada esta de que como no era el presidente del gobierno, pues que Pedro Sánchez no era nadie y que no podía haber sido enchufado su hermano en la Diputación Provincial de Badajoz, pues ha quedado totalmente tumbada con esa contestación rotunda por parte de Yolanda Sánchez a las cosquillas que le buscaba el abogado de De todas David Sánchez, formas, que es de... este abogado, que a ver, yo no voy a decir que tenga una encomienda fácil o un mandato fácil, porque defender a David Sánchez es muy complicado. Uno, por la obscenidad de que está enchufado, de arriba abajo. Dos, por la obscenidad de lo que ya se ha plasmado en algunos de los autos, que no solamente es que se enchufara él, sino que se fue enchufando a otra gente porque él lo quería, con lo cual es un escándalo brutal. Y luego porque la forma de declarar en sede judicial de David Sánchez es que hunde a cualquier abogado. Ahora, dicho eso, al abogado de David Sánchez yo lo veo flojito, y lo digo literalmente. Vamos a ver, está planteando que solamente había una vía de influencia en la Diputación Socialista de Badajoz siendo presidente del gobierno. Vamos a ver, en la Diputación Socialista de Badajoz les importa un soberano comino quién es el presidente del gobierno. Lo que les importa es quién es el presidente o secretario general de su partido. Eso ¿Qué más es. da? ¿Qué más da? Es como si me dice, no era presidente de Estados Unidos y en los conservatorios de Badajoz les importa quién sea el presidente de España o el presidente de Estados Unidos. Les importa un comino. Son cargos políticos que dependen ¿de qué? De Ferraz. ¿Quién estaba al frente de Ferraz cuando se fabrica el cargo? Pedro Sánchez. Luego deja de estarlo y se paraliza el cargo. Y cuando vuelve a estarlo es cuando se reactiva el cargo. ¿Qué me está contando de presidente de España? Qué casualidad, ¿no? O sea, que justo se empieza a movilizar cuando era Pedro Sánchez el líder del PSOE, es defenestrado y se paraliza y luego vuelve otra vez a coger velocidad de crucero ese cargo. Totalmente. La cuestión es que el abogado ha ido a por lana y ha salido trasquilado y encima pues ha dado uno de los titulares de esa declaración, ¿no? Dejando claro Yolanda Sánchez que todo el mundo sabía en la Diputación Provincial de Badajoz quién era Pedro Sánchez, que era el líder del PSOE. Hombre, es que cómo no iban a saber quién era Pedro Sánchez y por tanto no iba a ser la comidilla en Badajoz que se fuera a crear una plaza y que había rumores de que fuera para el hermano de Pedro Sánchez. Pues todo esto se ha acreditado. Y la segunda de las personas de las que estábamos hablando, Evaristo, ha ido modificando. Evaristo Valentí, hay que decir que yo creo que se ha visto más que nada comprometido, Carlos. Es Ya. decir, no ha sido tan claro como Yolanda Sánchez ni en su primera declaración ni en su segunda. Lo que pasa es que, claro, a preguntas de la juez Viedma, teniendo en cuenta que es la segunda vez que te citan como testigo, que en 2 semanas vuelve otra vez David Sánchez a declarar, pues yo creo que él se ha visto pues un poco contra la espada de la pared y ha tenido que reconocer que efectivamente, y de hecho ha hecho hasta declaraciones fuera del juzgado diciendo que sí, que efectivamente, pues que ese correo electrónico, ¿por qué ha cambiado, Carlos? Porque le han pillado el correo electrónico la UCO. O sea, si no, este hombre no había dicho nada en su primera declaración y de repente, claro, en el informe de la UCO le pillan el correo, asunto hermanísimo, y dice la juez Viedma, oiga, usted en la primera declaración no dice nada y de repente aquí encontramos un correo en el cual usted habla de hermanísimo antes de que se cree la plaza, ¿me lo puede explicar? Y ahí ha sido cuando él ha tenido que explicar que efectivamente había rumores de que ese correo electrónico era para David Sánchez. Luego también ha habido otra cuestión interesante en la declaración de Evaristo Valentí, Carlos, porque durante uno de los interrogatorios le han hecho referencia a varios rumores que había en Badajoz en torno a David Sánchez. El primero, efectivamente, pues que fuera la plaza que se estaba creando adjudicada a David Sánchez, y en segundo lugar, que tampoco es baladí, aunque pueda parecer un cotilleo, una salsa rosa, pero puede tener importancia, le han preguntado también si es verdad que existía un rumor en ese momento de que David Sánchez pudiera tener algún tipo de relación con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Efectivamente, Evaristo Valentí ha contestado que sí, que esos dos rumores existían en ese momento, que el primero, que es el del trabajo, a él le afectaba y que del segundo pues no tenía nada que decir porque no le afectaba para nada, pero ha reconocido pues que efectivamente sí que había ese rumor también de que pudieran tener algún tipo de relación especial Gallardo y David Sánchez, que por otro lado David Sánchez en su declaración ha negado absolutamente, con lo cual pues ese punto de vista también puede ser importante porque, hombre, que tengas una relación especial con un presidente de la Diputación en la cual acabas enchufado y que además esto le unes, que eres el hermano del líder del PSOE, esto tiene su importancia desde el punto de vista judicial y no solamente porque pueda ser un cotilleo o salsa rosa, ¿no? Esto también puede tener obviamente connotaciones en el procedimiento que pueden salpicar también al propio Miguel Ángel Gallardo, que ya declaró también él como investigado en esta causa. Oye, estaba recopilando aquí las pruebas
quitando la parte de Hacienda, exclusivamente vamos al tema de tráfico de influencias en el tratamiento que recibió, que hay que recordar que no fue solamente en un cargo, fue en dos. Primero, en el de coordinador de los conservatorios de música, segundo, en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que es esa famosa oficina de cuando le preguntan, oiga, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? Vamos a ver, supongo que una oficina de artes escénicas. Y muy bien, bravo, cum laude, con los criterios de su hermano para la tesis doctoral, cum laude. Pero estaba aquí recopilando, vamos a ver, pruebas que ya son difícilmente batibles en caso no solamente de un juicio oral, sino estoy pensando en una potencial condena al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Vamos a ver, que estaba buscando el alojamiento en Airbnb cuando ni siquiera había hecho la entrevista personal, certificado y probado. Que el cargo sufrió toda una transformación de todas las condiciones que tenía, no tenía nada que ver con su cargo y se amoldó a su currículum, probado. Que no acudió y de hecho, que no acudía a trabajar y que de hecho es que no fue capaz ni de reconocer dónde estaba su despacho. De hecho, dudamos que supiera que tuviera despacho. Vale, que no supo ni definir cuál era el sitio suyo de trabajo, la famosa escena de jefe de artes escénicas de la oficina y no sabía ni qué era la oficina de artes escénicas. Los famosos mensajes de cargos de la Diputación de Badajoz en las que antes de convocarse la plaza estaban hablando ya con el asunto del cargo hermanísimo. Con lo cual, hermanísimo tenía que ser de Pedro Sánchez, totalmente probado. Que, según dejaron constancia en el propio informe de la Diputación de Badajoz, para acogerle había sido lo principal o el argumento principal la nota obtenida en la entrevista personal. Toma ya, entrevista personal del hermanísimo. El borrado de los mails, certificado para que no pudieran encontrar pruebas en la UCO. Que posteriormente se llevó también enchufado a Luis Carrero, un asesor de presidencia de la unidad de discursos de Pedro Sánchez, y se lo llevaron para que le hiciera los negocios o le ayudara en los negocios. Que se multiplicó por 3 la partida presupuestaria para él y se le dotó de la característica de alta dirección, cosa que no iba a tener de ninguna de las maneras. De hecho, el cargo ya lo desempeñaba un funcionario y lo desempeñaba por 1000 y pico euros. Tócate las narices. E incluso que había estado una concejal socialista pendiente y supervisando la selección. O sea, las pruebas, esto ya está totalmente probado, las pruebas son estas. ¿Esto es batible en un juicio, Miguel Ángel? Yo creo que lo tiene complicadísimo, Carlos, y de hecho en todos esos indicios que tú has ido poniendo encima de la mesa, algunos se han ido consolidando todavía más. Y voy a explicar dos. Concretamente, el asunto del Airbnb ha declarado también como testigo precisamente el propietario de la casa con el cual pues se puso en contacto David Sánchez antes de tener la primera entrevista para el puesto, que hay que decirlo, claro, la primera entrevista. O sea, ya no es ni siquiera que antes del contrato, no, antes de la primera entrevista. Pues bien, y ha ratificado este hombre en sede judicial lo que dijo ya la Guardia Civil, que efectivamente se puso en contacto antes de la primera entrevista pues David Sánchez con él, que le preguntó para 2 o 3 meses alquilar esa vivienda en Badajoz y que no descartaba pues por un plazo superior. Todo esto ya ha quedado acreditado no ante la Guardia Civil, sino ante la juez Viedma, con lo cual eso queda consolidado. Y también, Carlos, ha sido importante e interesante la declaración testifical del coordinador de Podemos Extremadura en 2017, Álvaro Jaén, que fue la persona que, fíjate tú, ¿no? Qué paradoja que sea Podemos quien denunció esto, que fue quien lo denunció hace 8 años, cuando se creó la plaza. Ha declarado como testigo Álvaro Jaén, este actual concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, y lo que ha dicho es que en el momento en el que surgió todo esto, a él le llamó especialmente la atención porque tenía algo de conocimiento de contratación pública y que le llamó la atención que se pretendiera crear un cargo de alta dirección en el cual apenas había requisitos, que no se exigía ninguna titulación y que no había ningún tipo de baremación para tener en cuenta puntos y demás. Dice que esto no es obligatorio, que haya ese tipo de baremos, pero que sí le extrañó y que ya cuando de repente vio que había estos, digamos, requisitos tan laxos para acceder a este puesto de alta dirección y comprobó que era el hermano encima de Pedro Sánchez, pues que esto ya fue el remate y que por eso dieron el paso de denunciarlo ante los medios de comunicación y públicamente porque sospechaban que esto no había sido lícito. Y estamos hablando de Podemos. Habría que recordarle a este responsable de Podemos que, claro, todo aquello ocurrió en el año 16, que en el año 16 ellos no eran aliado del Partido Socialista, al revés, estaban buscando que cayera, y que después, cuando hubo que personarse, no se personó ni el tato,
por su parte, porque en ese momento ya eran aliados y soporte del Partido Socialista. Es que, Ya no anda, que los de interesaba. Podemos también están como para dar lecciones, ¿eh? Pero vamos, lo cierto es que al final todos los indicios se van acreditando, se van consolidando y por supuesto esto yo creo que la próxima declaración de David Sánchez pues va a ser una incógnita porque sinceramente yo no sé qué le beneficia más a este hombre en su próxima comparecencia, si hablar o no hablar o hacerse un Begoña Gómez y contestar solo a su abogado, porque desde luego el abogado no le está llevando por muy buena dirección, ni en su interrogatorio propio, ni en los ajenos. Y claro, si este hombre se pone otra vez a desbarrar, como en su primera declaración, que al hilo de lo que tú contabas, él tampoco supo decir David Sánchez si tenía superiores, subordinados o compañeros en esa oficina virtual Bueno, de artes escénicas. reconoció a uno, Miguel Ángel, al asesor importado, traído y enchufado de presidencia de su hermano. Efectivamente, que es que ahí encima metió la pata, porque nadie Le había puso el hablado de foco este hombre. encima. Na- Nadie había hablado de este hombre y Claro. de repente, claro, a juez Viedma se le encendió la bombillita. Dijo, ¿quién es ese Luis Carrero que ha hablado David Sánchez, que aquí no lo ha nombrado nadie? ¿Quién es ese? Y de repente se ponen a investigar y resulta que era un funcionario de Moncloa y luego, claro, ya ven los correos electrónicos intervenidos en la UCO con esos cariños intercambiados y claro, ya esto ya ha sido el acabose, ¿no? Y eso hay que decir que también fue por culpa del propio David Sánchez que en su declaración pues dijo que su compañero era Carrero, efectivamente. Sí, hay que reconocer que la familia de Sánchez tiene una habilidad, vamos, estratosférica para este tipo de declaraciones y demás, o para la defensa jurídica, porque hay que recordar que a Cristina Álvarez la mete en el cacao, maravillado, la mete el abogado de Begoña Gómez, cuando aporta para intentar librarse de la apropiación indebida del software, aporta una serie de mails y dices, anda, ¿quién está metida en copia de todo? Cristina Álvarez @presidencia.gov.es. Dices, ¿de dónde ha salido esta persona? Coño, pues de Presidencia del Gobierno de España. Absolutamente, la verdad es que la labor de los abogados, estoy contigo en que no es fácil en estos casos, tanto No, el no, no, caso no. David Sánchez como el caso Begoña Gómez, porque están demostrando que ni uno ni otro pues tienen muchas luces a la hora de desenvolverse por los temas judiciales, pero la Saber verdad que es no que puedes los... contar, saber que no puedes contar para la defensa ni con la declaración de tu propio cliente tiene que ser la pera. Efectivamente, tiene que ser muy complicado y desde luego lo único que han hecho estos abogados es encima pues enfangar todavía más Sí, la sí, historia, sí, ¿no? sí. Sí, sí. ¿Cuándo tiene la declaración David Sánchez, la próxima? Está prevista para el viernes 25 de abril, es decir, una Vale. semana después de Semana Santa y bueno, Ay, para pues que yo coja aire, ¿no? Y aprenda lo que es la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. Yo desde luego creo que la juez Viedma, pues viendo que en la primera ronda de declaraciones pues le han tomado bastante el pelo y viendo que es una juez que la verdad es que es implacable, que se sabe la causa al dedillo, que es incisiva y que sabe lo que tiene que preguntar, pues yo si fuera David Sánchez estaría temblando, porque claro, que te intenten tomar el pelo ya no solo David Sánchez, sino también muchos de los testigos en esa primera ronda, pues no es normal que 2 o 3 meses después les mandes otra vez, les llames a declarar por segunda vez, más que simplemente porque también les tienes ganas de poner encima de la mesa pues todo lo que ha acreditado la investigación de la UCO y que ellos o no contaron o negaron o intentaron disimular o intentaron pues de alguna forma manipular, ¿no? Con lo cual yo creo que la declaración de David Sánchez, si al final declara y contesta a todas las preguntas, puede ser judicialmente una masacre, o sea. Oye, una maldad que se me está ocurriendo, porque no hemos visto mensajes de móvil me refiero, WhatsApp, etcétera, de mensajería de David Sánchez. Aquí hay una diligencia que, recuérdamelo ahora, o sea, como diría David Sánchez, refresqueme, señoría, refresqueme. Yo no sé si se ha cursado o no se ha cursado o no lo ha valorado por el problema que podría implicar de revelar determinados mensajes de presidencia del gobierno, pero hay una cosa que es obvia. Si el cargo estaba, que tiene toda la pinta, encargado y ordenado por Pedro Sánchez, ya sea Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, o Pedro Sánchez como presidente supervisando lo que había, tiene que haber mensajes, seguro, sí o sí o sí, entre David Sánchez y Pedro Sánchez con respecto a su cargo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Seguro que vamos, el teléfono móvil de David Sánchez iba a ser un auténtico tesoro desde ese punto de vista, O pero yo creo... por lo menos, Miguel Ángel, que nos encontremos con que es otro de la famosa lista de los 50 borradores de móviles de España.
Eso es lo que te voy a decir, que yo me temo, Carlos, que por mucho que se acordara esa diligencia, que no se ha acordado, pero a lo mejor es porque se ha valorado que después de tanto tiempo, pues para que te lleguen y te hagan un Álvaro García Ortiz diciendo que has cambiado 3 veces de móvil y que has borrado 20 veces el teléfono y no hay absolutamente nada, pues a lo mejor ha prescindido de esa diligencia la juez Viedma, con lo cual, claro, teniendo en cuenta que todos los que se han visto involucrados en todas estas historias han hecho absolutamente lo mismo, que es borrar el teléfono móvil, yo creo que ahí ha estado espabilada la juez Viedma y ha dicho, estos ya el móvil lo tienen borrado, vamos a los correos electrónicos que están en los servidores de la Diputación y que ahí les va a ser más difícil justificar que hagan un borrado absoluto, a pesar de que Yolanda Sánchez denunciara que se habían borrado algunos de ellas. Lo que pasa es que con David Sánchez puede haber ahí una ventaja, ¿eh? O sea, una persona que no sabe dónde trabaja, lo mismo confundió su móvil y borró el del vecino, ¿eh? O sea, todo es posible. A lo mejor tiene por ahí una persona, un amigo que le ha borrado el móvil 13 veces y el suyo sigue intacto, pero bueno. Vete a saber, Carlos. Bueno, Miguel Ángel, vamos a dejarlo aquí. Por lo que me estás diciendo, a la vuelta de Semana Santa tendremos novedades con la declaración y ya veremos si las novedades no son las definitivas, porque a mí me da que la instructora, es decir, la juez Viedma, tiene el caso preparadito para ponerle el lacito al celofán y entregarlo. Totalmente, Carlos. Yo creo que ya lo tiene bastante cerrado el caso y todas las diligencias de investigación y todos los indicios que hay ahora mismo ya en la mesa. Desde luego el tema está ya para mandarlo a juicio. La verdad es que ha hecho una investigación tremenda la juez Viedma, muy eficiente, muy práctica, ha ido al grano, ha ido a lo directo, a contrastar las pruebas, a contrastar los testimonios y la verdad es que yo creo que tiene avanzadísima la instrucción. Pues el auto de paso a juicio oral puede ser un poema, ¿eh? Puede ser muy interesante, sí. Refrésqueme, señoría, refrésqueme. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Miguel Ángel. Un placer. Un abrazo fuerte, Carlos. Un abrazo. Fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.